Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les acaba de ir? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Vale, qué bueno. Listo. Vamos hoy a continuar con nuestra sesión de Excel básico. Antes de empezar, quiero que hagamos un recorder de qué fue lo que vimos el día martes. ¿Quién nos ayuda? ¿Qué vimos el día martes? ¿Qué aprendimos a hacer el día martes? Cuéntame. Concatenar. Concatenar, muy bien. ¿Qué más vimos? Cómo hallar los promedios, Promedio. también lo de mínimo y máximo, y lo de la fórmula de contar sí. Ok, perfecto. Concatenar, vimos cómo sacar promedio, cómo utilizar la función contar puntos sí, ¿verdad? Cuando yo necesito contar algo específico de una columna, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso eran que cuántas personas habían perdido y cuántas personas ganaban medalla, ¿cierto? Eran las dos cositas que deben o debían practicar ahí en su ejercicio Excel. ¿Cómo les fue con la práctica? ¿Bien? ¿O alguien tiene dudas? Bien, sí, Instructor, señor. tengo una pregunta. Tu merced nos envió, digamos, que tener el 15% de cada nota. ¿Es del 5 para tener el 15% de cada nota? ¿Es el qué, perdón? Por ejemplo, nos envió la tablita que la nota 1, 15%, la nota 2, 20%, la nota 3, 20% y nota 4, 30%. Teníamos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Sí, señora, correcto. ¿Cómo lo hicieron? Pues con el promedio de 5, ¿no? A 5 se le menos el 15%. Sí, se podía. ¿Teníamos que llevar ese promedio de 5, la nota de 5? ¿O cómo? Bueno, digamos que si yo hubiera aplicado un promedio, ¿cierto? Si yo hubiera aplicado un promedio ahí en esa tabla, no, no me va a funcionar o no me va a dar el valor que necesito. Todos lo hicieron con promedio. Es que resulta que estoy exactamente mirando eso y me parece que yo les mandé la tablita que no era. Por eso le hago la pregunta, profe, porque es que yo ahí, o sea, me quedé pensando y yo dije, bueno, y promedio de 15%, 20%, ¿a qué le sacamos el 15%? Bueno, pues ya que estamos viendo esa tabla, vamos a analizarla. Igual no era difícil. O por ejemplo, ¿alguien la hizo diferente a promedio? Instructor, yo la hice igual de como usted nos había explicado en la clase. El promedio de 3,2 para los que perdieron y el 4,5 de los que ganaron. O sea que todos aplicaron promedio. Sí, profe, yo la hice también con promedio, pero entonces me quedé, o sea, yo a lo que terminé la tabla me quedé pensando que por qué el 15%, el 20%, mi pregunta es esa, o sea, ¿por qué nos envió con el 15%, 20%? Listo. Vamos a revisar acá. Pues creo que le envié la tabla que no era, pero no sé por qué. Esa tabla no la estábamos trabajando, no sé por qué la envié. Pero bueno, vamos a revisar Instructor, esto acá, lo que pasa señora. es que usted lo había borrado. Cuando iniciamos la clase usted lo había borrado esos porcentajes, ¿se acuerda? Entonces yo creo que fue que Y cuando... después usted se volvió a salir y nos envió foto, fue cuando de pronto ya había vuelto a ingresar, pero usted le había borrado el porcentaje antes de ingresar a desarrollar la tabla. Yo por eso miré el video y me guié por el video que habíamos realizado en la clase. Ah, ok, listo, perfecto. Bueno, le voy a compartir pantalla y vamos a mirar cómo podemos resolver eso. En esa tablita de porcentajes, ¿me confirman por favor cuando estén viendo mi Excel? Ya.
Si yo tengo unas notas y las notas tienen porcentajes, por ejemplo, la nota 1, la nota 2 y la nota 3 tienen el 20% y la nota 4 el 40%, ¿cierto? Ahí tenemos el total de 100% de la materia, ¿sí o no? Yo ahí, pues, digamos que, bueno, técnicamente no podría venirme aquí a la nota final y sacar un promedio. ¿Alguien sabe por qué no podría sacar un promedio? Porque cada nota tiene un promedio diferente, ¿no? Porque cada nota tiene un porcentaje, o sea, cada nota tiene un valor Un porcentaje, diferente, sí, señor. tiene un valor diferente dentro del total de la materia. La función promedio yo la aplico cuando todos los números, digamos en el caso de las notas, todas las notas tienen el mismo porcentaje. En el caso de los valores, pues bueno, sí, los valores no, ahí no hay problema. Pero en este caso, observen que me dice que, por ejemplo, que esta nota vale solamente el 20%. Yo podría promediarlas todas, pero aquí tengo una de 40, o sea, no estaría bien. Entonces, ¿ustedes qué creen que podría yo hacer para calcular una nota definitiva? Es más, así trabajan las universidades, ¿sí? Las universidades dicen, bueno, ustedes tienen, por ejemplo, 4 cortes, ¿sí? 4 cortes en el semestre. El primer semestre vale 20, el segundo 20, entonces usted empieza a sacar notas y al final el sistema usted le dice, sacó tanto. Y ya uno sabe si perdió o pasó. Basados en porcentajes. Pues ahí tendría en cuenta las tres notas que tiene el 20%, las sumaría y después, y el total de esa, no sé, le sumaría el 40%, no sé. O suma los tres valores de 20% y lo divide en tres y ahí saca una nota y después la compara con la del 40% o como, profe. Sí, así lo podría hacer. En este caso, estas tres tienen la misma nota. En este caso, el mismo porcentaje, perdón. ¿Cierto? A estas tres yo le podría sacar un promedio y el promedio sería la nota que equivale al 60%, ¿sí o no? O sea, yo puedo crear aquí una columna, voy a crear aquí una columna que diga promedio 60%, ¿sí? La voy a colorear diferente para tenerla muy en cuenta. Y yo podría venir acá y decir promedio, sacar el promedio a estas tres notas. 3, 6. Vamos a arrastrar. Listo. Aquí tengo esas notas. Esto es el promedio de estos tres. En este caso, cada una vale 20%. Digamos que yo lo podría hacer. Y esta nota ahora vale el 60%, ¿cierto? O sea, 20 más 20 más 20. ¿Sí o no? Esa es la nota que vale el 60%. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Yo podría irme aquí para total nota y voy a hacer dos operaciones. La primera es tomar este valor que está acá, ¿cierto? Por el 60%. ¿Sí o no? O sea, le estoy sacando el 60% a esta nota. Y a eso le voy a sumar lo de esta nota por el 40%. La suma de estos dos, o sea, del porcentaje este y el porcentaje este, me debe dar mi nota final. O sea, ese estudiante sacó una nota de 4. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, señor. Pero hay una pregunta. ¿No se altera el orden? O sea, el orden no va a alterar, digamos, el porcentaje, el 40%. ¿Cómo así el orden? El orden de la fórmula.
O sea, acá. Sí, uno, un ejemplo, al hacerlo con el promedio de 60 y después sumarlo con el 40%, uno no va a alterar nada, ¿verdad? No, no, porque aquí lo que tengo es la nota, digamos, el promedio de estos tres que tienen el mismo valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Saqué una sola nota. Es más, yo lo podría hacer diferente, observen. Yo podría venir acá, voy a borrar esta columna, ¿cierto? La otra opción que yo podría hacer sería la siguiente. Sería hacer nota por nota, sería esta por el 20%, ¿cierto? Más esta por el 20% también, ¿sí o no? Más esta por el 20%. O sea, yo lo podría hacer manual también, ¿sí o no? Más esta nota por el 40%, ¿cierto? ¿Qué esperan? Yo lo podría hacer aquí de manera manual. Espérame un segundo que algo me quedó mal acá. El H1. Sí, señora. Y observen que me da igual, ¿cierto? ¿Qué hice? Lo tomé individual. Tomé este por el 20 más este por el 20, porque como cada nota tiene un porcentaje diferente, pues yo primero tengo que calcular el porcentaje de cada una de las notas. Entonces, observen que aquí me dio igual, 4. De cualquiera de las dos maneras me dio igual. Sino que yo aproveché que estas tres tienen el mismo porcentaje y me creé una columna, le saqué el promedio a estas y dije que esa valía el 60%. O sea, tomé las tres, 20, 40, 60. Si cada nota tuviera un porcentaje diferente, por ejemplo, esta 15 y esta 8 y la otra 23, entonces ahí sí tendría que hacerlo obligatoriamente a uno por uno, pero como estas tres tienen el mismo porcentaje, pues de esa manera me lo puedo ahorrar. O lo puedo hacer así. Miren, individual y a uno por uno. Este por el 20%, ahí me da una nota. Este, otra nota, este, y al final sumo todo. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. ¿Y si, por ejemplo, le da igual y arrastra la nota 1, la nota 2 y la nota 3 y después le suma la nota 4, ¿también da el resultado? O sea, para hacerlo como. Digamos, le da Igual. igual, ¿Sí? arrastra la nota 1, la nota 2, ahí hasta ahí. Ahora le da, cierra paréntesis, sí. Bueno, aquí no lo abrí, entonces tendría que irlo a abrir, ¿cierto? Primero. Acá. ¿Listo? Ahora le da más Sí. la nota 4, o sea, 4, 7, 4, esa. Ahí es como si yo estuviera sumando todo. ¿Cierto? Ahí es como Ahora si yo coloca los estuviera paréntesis. sumando todo. O sea, así no se puede. No. No, porque, digamos, es como, digamos, por lo que le entiendo a usted es hacer una suma. Sumar todo esto. No, no. Bueno, o sea, era que... No, 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 olvídelo. Bueno. ¿Alguien tiene alguna preguntita o esto quedó claro? Esto ya es de pronto, bueno, esto es más como meterle lógica matemática, ¿no? Pues las funciones ya no las sabemos cómo aplicarlas, cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar, cómo dividir. Entonces, pendientes que promedio sirve cuando yo tenga notas con el mismo porcentaje. ¿Sí? Notas, porque si son valores, pues sí puedo aplicarles promedio. ¿Listo? ¿Todo claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Listo.
Voy a borrar esos porcentajes acá. Listo. Bueno. Vámonos para acá. Profe, en la de ahorita de los porcentajes en la actividad que nos mandó, le borramos también los porcentajes. Sí, pues si quiere borren los porcentajes porque es que la tabla, además creo que no está completa porque no sé la verdad, o que hay que caer en cuenta, porque igual ahí van 30, 50, 70, 85%, o sea, ni siquiera hasta el 100. ¿Sí? Entonces esa no la hacemos. No, si quiere bórrenle nada más los porcentajes y la aplican con promedio normal, como lo vimos en clase. O sea, quítenle, omitan los porcentajes, mejor dicho. Hagan de cuenta que todas las notas tienen el mismo porcentaje y apliquen nomás la función promedio. Bueno, vámonos para esa tablita. Resulta que tengo, bueno, aquí tengo una información de unas personitas. Bueno. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo la fecha de nacimiento de esas personas y necesito calcular la edad? Por ejemplo, esta personita nació el 30 de diciembre del 93. ¿Cuántos años tiene? Años. ¿Cuánto? ¿Cuánto, perdón? 29 va para, cumpliría 30 años este año. 28, tiene 28. ¿Tiene 29. 28? ¿Tiene 29? 28 o 29, en fin. 28 porque estamos en el 2021. Pero ya tiene los 28, los va a cumplir. Tiene 28. Va a cumplir los 28. Ah, sí, va a cumplir los 28. O sea que tiene 27. ¿Sí o no? Bueno, vamos a aprender a calcular la edad basados en la fecha de nacimiento de una persona. También vamos a calcular los meses y los días. O sea, vamos a calcular esto completo. ¿Por qué los meses? Bueno, vamos a aclarar algo acá. Para la edad, yo debo tener mucha precaución porque se puede manejar de diferentes contextos, ¿sí? El primer contexto es que si ustedes me dicen que esa persona tiene 28 años, me están aproximando la edad, ¿cierto? Porque efectivamente le hacen falta todavía 5 meses para poder cumplir los 28 años, ¿cierto? Entonces, habrán contextos donde a mí me sirve aproximar o habrán contextos en los que no. Si la persona tiene 27, pues tiene 27. Así vaya a cumplir años entre un mes, pero es que todavía tiene 27. ¿Sí? Entonces, de pronto, para algunos documentos, para algunas entidades, debo tener muy en cuenta la edad cumplida. No que en un mes vaya a cumplir, que en 2 meses, no. Eso pasa como la cédula, ¿sí? Usted tiene 17 años y os cumple entre un mes, no, se entregan la cédula cuando usted sea mayor de edad y se considera que usted es mayor de edad cuando tiene 18 años. Ay, pero es que yo cumplo años pasado mañana, señor guardia, déjeme entrar a la discoteca. No, porque es que usted no es mayor de edad. Pero es que me hacen falta unas horas, no es mayor de edad, ¿sí? Entonces, ¿cómo habrán contextos en los que no, cierto? Habrán contextos en los que, pues, tal vez no influya mucho el tema de aproximar. Entonces, ahí debemos tener precaución en eso. Adicional, esto de los meses y los días, también pueden haber contextos donde a mí me interese mirar cuántos meses y cuántos días tiene la persona. Por ejemplo, esta persona tiene 27 años, tantos meses, tantos días. ¿Para qué? Vuelvo y les digo, para diferentes contextos. Alguien me decía que alguna vez que trabajaba con lo de los muchachos de esa reclusión de menores, entonces él me decía que para ellos era importante saber cuánto le hacía falta al muchacho para ser mayor de edad cuando iban a hacer procesos de condena. Entonces, digamos que a ellos les interesaba saber, tiene tantos años, tantos meses, ¿sí? Entonces,
¿Cómo calculo yo esto? Miren, es muy fácil. Primero vamos a mirar algo acá que me va a parar en edad. Lo primero que va a hacer es la edad, o sea, los años cumplidos. Le voy a dar igual y la función se llama si fecha. Quiero que observen algo. ¿Se observan que la función no está? Sí, señor. Esa función en Excel no aparece, pero funciona. ¿Listo? Le doy si fecha y abro paréntesis. Antes de irnos a si fecha, me voy a ir para acá y voy a poner una función que se llama hoy. ¿Alguien sabe esa función para qué sirve? Para la fecha actual. Muy bien, la fecha actual, vea. Él me devuelve la fecha actual, ¿cierto? 7 de mayo. Me voy para acá y le digo igual si fecha. El primer parámetro de la función si fecha tiene 3 parámetros, tiene 3. El primer parámetro es la fecha de nacimiento. Entonces yo digo si fecha, abro paréntesis y selecciono esta, ¿cierto? O sea, la fecha de nacimiento. Punto y coma. El segundo parámetro es la fecha de hoy, o sea, lo que está acá. ¿Sí o no? Y punto y coma. Aquí donde vengo yo a decirle que de esa operación que él va a hacer con la fecha de nacimiento y la fecha de hoy, me devuelva los años. En este caso, entre comillas, pongo la Y, ¿cierto? ¿Saben cómo se dice año en inglés, cierto? ¿Ustedes saben cómo se dice año en inglés, no? No, señor. ¿No? ¿Nadie sabe cómo se dice año en inglés? Por ahí hay un chat. ¿Alguien escribió en el chat? ¿Qué escribieron? Year. Years. Años. Por eso con la Y. ¿Cierto? Muy bien, muchas gracias. Entonces, entre comillas, la Y, o sea, muéstreme de toda esa operación, tráigame el año. Eso es lo que le estoy diciendo a Excel. Y le doy Enter y ahí me dice que esa persona tiene 27 años. Aquí ya puedo arrastrar, ¿sí o no? Sí. Me arroja un error, ¿qué pasaría? Ay, no, cuando me botan esos errores ahora. ¿Qué sería? Porque tiene Porque hay diferentes años. diferentes valores de años de nacimiento. ¿Están seguros que ese es el problema? O le faltó calcular los meses. No, no exactamente, eso es independiente. Yo me paré acá y arrastré. Él debería la función calcularme los años de cada una de estas personas, ¿cierto? Porque tengo la fecha de nacimiento de ella y tengo la fecha de hoy. Entonces debería calculármela. ¿Ni idea? ¿Ni idea, no? Tiene ¿Recuerda? algo que ver, tiene algo que ver el orden del año, por ejemplo, porque hay uno que hay uno de 1990. No, técnicamente él debería decirme cuántos años tiene la persona. No, entonces no tengo ni idea. ¿No?
¿Recuerdan lo de referenciar celdas? Lo que teníamos que catenar, algo así. No, concatenar es otra cosa. ¿Recuerdan que nosotros hicimos acá un ejercicio con este porcentaje? Ah, el del F4. Ah, el F4. Debo tener mucho cuidado. Aquí, ¿qué debo referenciar de esta función? La fecha de hoy, o sea, la actual. G13, esta, ¿cierto? Que es la fecha de hoy. Muy bien. Recuerden que cuando yo arrastro, todo se mueve. Entonces, si esta se mueve, pues obviamente ese es el error que tengo. Le doy F4 para referenciarla, ¿cierto? O vengo y le pongo el signo pesos en la mitad. O más en facilite. Y le doy Enter. Vamos a ver si ya funciona. Arrastro y listo. Ahora sí. Esa persona tiene 25, esa 31 y esta 21. ¿Listo? Bueno. Listo, sí, señor. Vamos ahora con los meses. Los meses es igual, sí, fecha. Fecha de nacimiento, punto y coma, la fecha de hoy. Esta que está acá. Si yo no la quiero seleccionar de una celda, lo que digo es que después la borro, pues escribo la función aquí. ¿Sí o no? Es lo mismo, ¿no? Estoy diciendo, tome la fecha de nacimiento y tome la fecha de hoy con esta función. Punto y coma. Como me va a traer los meses, entre comillas, pongo la Y de years y la M de months, de meses, ¿cierto? Y cierro comillas. ¿Qué le estoy diciendo? Vaya, haga la operación, tenga en cuenta los años y tráigame los meses. Eso es lo que le estoy diciendo a Excel. Y le doy Enter. Me dice que 4 meses. ¿Es cierto o no? ¿Quedó bien el cálculo? Sí, De verdad. sí, llegué como, No es 7 meses porque él cumple el 12 de diciembre. Serían 7 meses para que cumpliera los 28. No, Sí, porque está bien. de diciembre hasta acá serían 4 meses y lo que resta son los días. Está bien. ¿Sí? sí, Sí, está bien, profe, faltan los días, porque el cumpliría hasta el 30 de mayo, serían 5 meses. Listo. Muy bien. Y vamos con los días. Sí, fecha. ¿No es cierto? Sí, fecha. Fecha de nacimiento, punto y coma, la fecha de hoy, punto y coma, y para traerme los días, la M y la D. Y cierro comillas. Le estoy diciendo a Excel, vaya el cálculo, tenga en cuenta los meses y tráigame los días. Cierro paréntesis y le doy Enter. 7 días. ¿Es verdad o no? Sí, Ok. Vamos a arrastrar. ¿Aquí puedo arrastrar o no? ¿O tengo que referenciar algo? F4, referenciar la fecha de hoy. ¿Qué referencio acá? La fecha de hoy. O sea, la función hoy. ¿Esto? ¿Sí, no? No. Cuando estoy trabajando con funciones no debo referenciarlos. Simplemente puedo referenciar celdas. ¿Listo? Miren, por ejemplo, esta persona
Dice que tiene 21 años, 0 meses, 22 días. ¿Es verdad o mentira? Instructor, yo no entiendo lo de ¿Verdad? meses y días. ¿Verdad? Porque es del 4 de abril. Bueno, vea, O sea, cumple el 15 de abril. correcto. Vea. Aquí lo que pasa es que me diciendo que tiene 27 años, 4 meses, 7 días. No es lo que hace falta por cumplir, sino lo que ya tiene. Esta persona cumplió los 27 años el 30 de diciembre, en este caso el 2020, ¿cierto? Y Ah, ya entendí. Yo pensé que era lo que le hacía falta por no, cumplir los 28. no Pero ese señora, decía que 7 meses. Ok. correcto. Y acá ya tiene 4 meses, o sea, abril, porque mayo todavía no, porque todavía no es 30 de mayo, entonces no ha cumplido el mes completo, y lleva 7 días. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, entonces, ¿cuál es la actividad que deben hacer con esto? Deben hacer un listadito con unas personitas, pueden ser 5 personitas nomás. Le van a poner número de documento, lugar de expedición, fecha de nacimiento y le van a calcular la edad, cuántos meses tiene y cuántos días. ¿Listo? Sí, señor. Disculpe, director, ¿puede repetir que se escucha entrecortado? ¿Qué hay que hacer? Profe, Deben de todas hacer. formas, usted nos manda la tablita, ¿cierto? Sí, ya ahorita se la Obviamente, va a pues mandar de una vacía, no vez. sé, para como llevarnos, tener la isla de arriba. Se la va a mandar de una vez. Les voy a borrar eso para que sepan qué es lo que lo deben calcular. Igual en la imagen se ve son los datos, más no las fórmulas. Entonces, recuerden que eso es lo que deben calcular. Vamos acá. Eso. ¿Qué deben hacer? Van a hacer un listadito de 5 personas. Van a crear unos tipos de documento, número de documento, lugar de expedición, fecha de nacimiento, y van a dar o van a calcular la edad, los meses y los días. ¿Listo? Sí, señor. Ok, muchachos, una pregunta que no recuerdo. Nosotros ya vimos lo de ordenar. Ordenar tablas, sí, ¿cierto? ¿El de los nombres? Sí, ordenar por nombre, por apellido, por... O sea, alfabéticamente sí. Sí, correcto, listo. Muy bien. Bueno, ojo entonces con esta actividad, esa primera actividad que van a hacer. ¿Listo? Bueno, ahora vamos aquí con otra. Con otro temita. Vamos de cuenta que tengo acá. Esto podríamos decir que es parecido como a una nómina, ¿cierto? Podemos decir que es parecido como una nómina. ¿Observen? Tengo, voy a crear aquí otra celda. Tengo aquí unas celdas ocultas. Listo. Aquí voy a crear otra celda. Voy a quitar ese elemento de acá, eliminar. Vamos a sacar una. Listo. Digamos que tengo aquí una tablita parecida como una nómina, ¿cierto? Esto me hace un cálculo ahí. Dentro de la nómina tengo a las personas. Tengo una columna que dice cargo, ¿cierto? Tengo otra que dice ocupación, otra, bueno, tipo de contrato, entre otras. Vamos a mirar acá, por ejemplo.
resulta que yo puedo hacer estas listas, ¿cierto? Miren, por ejemplo, yo llego acá a esta celda y me aparece esa flechita. Entonces, la flechita, observen que me da una opción de escoger. Técnico, esta persona es bachiller. Siempre puedo escoger de esta lista los datos. ¿Estas listas para qué sirven? Primero, para evitar cometer errores. Recuerden que yo puedo cometer errores de escritura, ¿sí? Yo puedo, digamos, de tanto estar escribiendo lo mismo, otro lado, puedo, por ejemplo, un error de ortografía, puedo escribir una palabrita mal, y después con esa palabrita, si necesito hacer algo, necesito hacer una función, contar, de pronto contar unas palabras, pues voy a tener inconvenientes. ¿Yo cómo puedo ayudarme con eso? ¿O cómo puedo evitar esas fallas cuando estoy trabajando con datos así? Por ejemplo, voy a crear aquí un cargo, voy a poner acá los cargos que hay en la empresa, ¿sí? Aquí voy a poner, entonces, digamos que en la empresa hay un cargo que es auxiliar, otro que es administrativo, y otro que es, por ejemplo, operario. Tengo esos cargos en mi empresa, o en la empresa donde estamos trabajando, tenemos esos cargos. ¿Sí? Entonces, aquí se supone que yo digo, bueno, Castellano Juan es auxiliar, por ejemplo, entonces auxiliar, ¿cierto? Y así con cada uno de ellos. Yo puedo ahorrarme la escritura de esto por medio de una herramienta que se llama validación de datos. Validación de datos sirve para varias cositas, pero vamos a mirar esta en particular. Yo necesito hacer una lista como estas, vean. ¿Sí? Yo lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Primero que todo voy y selecciono donde quiero aplicar la validación de datos. Y me voy aquí para la opción que dice datos. Y aquí hay una opción con este loguito que dice validación de datos. Acá. Entonces le doy clic ahí. Y me aparece esta ventanita. Esta validación de datos, ¿cuál es su función principal? Restringirme lo que yo quiero permitir que escriban ahí. Por ejemplo, en este caso, observen que dice permitir cualquier valor. O sea, él por defecto me permite el valor que yo le ponga, ¿cierto? Si yo le pongo números, si le pongo letras, él lo acepta. Porque él por defecto viene así, permitir cualquier valor. Yo puedo darle ahí esta flechita y le digo, en este caso, hay varias opciones, le voy a decir lista. O sea, permítame una lista, acá. Y aquí donde dice origen, son los datos que me va a mostrar esa lista. Y esos datos yo ¿dónde los tengo? Aquí. Menos. Entonces voy y lo selecciono. O sea, le voy a decir, en la lista muéstreme esto. Sí, lo seleccioné nomás y ya. Y le doy a aceptar. Si yo miro, esta columna ya tiene la flechita. Yo le doy ahí y vea, auxiliar, a que me quedó mal escrito, por cierto, administrativo y operario. Yo puedo ir a corregir acá. Y automáticamente acá se corrigió bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque está tomando los datos de allá abajo. Con esto yo puedo hacer listas. Entonces observen, por ejemplo, aquí en esta tabla que yo tenía, aquí en tipo de documento le van a aplicar validación de datos al tipo de documento. Yo le doy en la flechita y me dice si esta persona tiene cédula, tarjeta de identidad, cédula de extranjería o tiene pasaporte. ¿Claro con esto?
¿O alguna pregunta? Sí, está claro, profe. Listo. Eso lo puedo aplicar en cualquier contexto. Por ejemplo, aquí lo tengo también. Término indefinido, término fijo, prestación de servicio, bueno, y demás. Bueno, vamos a mirar algo acá. Disculpe, instructor, y cuando son por lo menos nombres, ¿cómo se hace? También igual. Cuando son nombres, o sea, Porque yo estuve haciendo, disculpe, yo estuve haciendo un ejercicio donde tenía que nombres de medicamento y no me dejaba validar. y usted los tenía en una lista, o sea, usted tenía todos los nombres de medicamentos acá. Sí, Mm, pues bueno, ¿y está en el computador? ¿Tiene el archivo de la mano y miramos? no estoy en el computador, pero deje y miro para ver si tengo el archivo. Y lo muestro desde la pantalla. Me avisa si logra para yo enfocarme en la... Ya lo encontré. Mire, instructor. A ver, Deje y un les segundo. zoom. Bueno, ahí están los códigos, medicamentos y precio. Sí, Ok. ¿Y dónde necesita ponerlos? acá dice descripción genérica. Mira. Sí. Entonces acá yo hacía eso y no me salía. Muestre, parece en la celda de arriba, dele datos, validación de datos. Vale. No encuentro. Allá. Mire. Ok, donde dice permitir, dele lista. Sí, ya. Y dele ahí donde dice origen, pues seleccione toda la columna, excepto donde dice descripción genérica, ¿no? Desde ahí hacia abajo. Pero un momento. Listo, dele aceptar.
Ah, ¿por qué lo Ahora no me borró? sale. Porque no le di bien. Ya, espérese un momento. Ya, Debe aceptar. aceptar. Sí. Mire lo que me sale. A ver, ¿qué le dice? No, no alcanzo a La leer. fuente de lista debe ser una lista delimitada o bien una referencia a una fila o columna individual. La lista. ¿Cómo es el error que dice que espera? La fuente de la lista debe ser una lista delimitada o bien una referencia a una fila o columna individual. Ok. Hágame un favor, Yoleis. ¿Usted me podría enviar ese archivito por WhatsApp de una vez y yo lo abro acá? Sí, señor. Bueno, mi compañera me envía el archivo, voy a volverla a compartir pantalla. Disculpe, instructor, ¿al grupo o al privado? Al privado puede ser. Ya vamos a revisar ahí lo de... Bueno, hasta el momento está todo claro de cómo aplicar la validación de datos, ¿cierto? Ya, instructor. Mm, ¿Qué punto es? ¿Este? Pero un momento, ya le digo. El 3. Sí, señor. Ok. Bueno, vamos a mirar a ver qué pasa. Vamos a darle datos. Ah, ok, bueno, aunque aquí le dice que debe hacerlo es con
Ah, bueno, aquí ya lo hizo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a mirar acá, pero no es el error, pero aunque igual aquí le están pidiendo que lo haga con otra función. Ujú. Ah, ok. A ver, vamos a ver. Mm, creo que el error es porque están las celdas combinadas. Creo que ese es el error. Podríamos, bueno, vamos a mirar aquí vamos a mirar aquí, vamos a empezar a descartar. Con poquitos datos a mí me bota el error, entonces voy a empezar a separar esto para hacer un ejercicio acá. Voy a descombinar estas celdas, ¿cierto? Hasta acá, ¿sí o no? Estas. Voy a volver a hacer el ejercicio. Lista, origen, esto. Mire. El error es porque están combinadas. ¿Sí? Ok. Ya, gracias. Pues claro está que, digamos, la idea. Bueno, así que venga, vemos esto de una vez, que uno no lo ve en Excel básico, pues se lo voy a explicar de buena gente. Miren, voy a hablarlo por aquí en la factura. ¿Cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, o tan chévere sería que cuando yo estoy llenando una factura, ¿sí? Cuando estoy llenando una factura, yo pusiera el código acá 105 y al darle enter me mostrara la descripción y el valor. ¿Sí? O sea que Excel se encargara de hacerme eso, de yo no tener que escribirlo, sino, ¿sí me entienden? O sea que yo dijiste acá, por ejemplo, código 110 y al darle enter venga y me diga, por ejemplo, no sé, lapicero negro. ¿Yo cómo hago eso? Es más, eso es lo que su merced debe aplicar aquí en este taller. ¿Se me hizo? Es lo que usted debe practicar o aplicar acá en este taller. Dice que las dos casillas siguientes realice mediante una función de búsqueda. Vamos a realizar una función de búsqueda. ¿Para qué sirve una función de búsqueda? Para traerme algo de otra tabla, dependiendo de algún valor que yo digite. En este caso, observen que yo tengo aquí una base de datos. ¿Sí ven? Tengo el código, descripción y valor. ¿Sí o no? Código, descripción y valor. Entonces, tengo mi base de datos de productos para empezar a trabajar mi factura. Entonces, me voy para factura, voy a borrar el código y me voy a parar aquí en descripción. En descripción le voy a dar, déjame un segundo, le pongo más zoom. Aquí en descripción le pongo igual, hay una función que se llama buscar v. Ese es el nombre de la función, buscar v. La función buscar v tiene como tal tres parámetros. El primer parámetro es un valor buscado, o sea, el valor buscado viene siendo el código. ¿Por qué? Cuando yo digite el código, vaya, búsquelo en la tabla y tráigame la descripción. ¿Sí? Eso es lo que le estoy diciendo a Excel. Vaya, busque por el código. Cuando yo utilizo esta función, siempre la tabla debe estar con el primer campo, o sea, la primera columna debe ser el código en este caso. ¿Sí me van a entender? O sea, cuando yo voy a trabajar esa función, siempre por el dato que yo voy a buscar debe ser la primera columna de la tabla. Entonces me voy para acá, igual buscar v, valor buscado, este código.
punto y coma, matriz o tabla, o sea, ¿dónde está mi tabla? Entonces me vengo con mucha precaución. En este caso, pues, como no la tengo aquí mismo, me toca irme para esta hoja y seleccionarla, ¿cierto? O sea, es toda esta, ¿verdad? Toda esta es mi tablita. Me vengo para acá. Recuerden que cuando yo estoy aplicando fórmulas o funciones, si yo hago los saltos de hoja, esos saltos de hoja, la función los toma. Entonces debo tener mucho cuidado. Entonces aquí le voy a dar punto y coma. Me dice indicador de columnas. Indicador de columnas. ¿En qué columna está lo que yo quiero mostrar? ¿Cuál es el campo que yo quiero mostrar en la factura? ¿Cuál es? La descripción del La producto. descripción, listo. ¿Y en qué número de columna está? C4. Bueno, está en la columna. ¿Cuántas columnas tiene mi tabla? En número. ¿Cuántas columnas? ¿Una? No. 3 columnas. 3 columnas, ¿cierto? La de código, la de descripción y La de la toda de... la tabla. No, ok. Sí. ¿Y en cuál está descripción? La segunda. En la 2. Entonces le pongo el número 2. ¿Cierto? Y punto y coma. Este último parámetro, yo le puedo dar el número 0, que equivale a falso. O le puedo seleccionar falso, como yo quiera. O puedo poner el número 0. ¿Este falso qué quiere decir? Falso quiere decir de que debe ser coincidencia exacta, que él me va a buscar la coincidencia exacta, tal cual como está. Él no me va a aproximar. Entonces, le puedo poner 0, cierro paréntesis y le doy enter. Observen que aquí me aparece un numeral ND. No es que sea un error. Ese numeral ND es que la función se está aplicando, o sea, la función se está ejecutando y él no encuentra nada aquí. Por eso me aparece el error. ¿Qué pasa si yo digito código 101? ¿Será que funciona o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí funciona o no? Pues yo diría que sí, porque es que ya le dio la fórmula y escogió la casilla que va a manejar con el código y la descripción de los productos. Ok, entonces yo le doy código 101 y observen que me lo muestra. Lapicero negro. Si le pongo código 105, marcador permanente, creo que bueno, tengo acá perma, ¿verdad? Así, acá. ¿Cierto? Código 107, código 108, código 110, código 103. Observen, ¿sí es? Él va y me trae la descripción asociada a este código. ¿Listo? Ahora bien, lo hice aquí. Ahora necesito, chévere también que me trajera el valor de una vez. Entonces lo voy a hacer. Me paro aquí en el valor igual. ¿Cómo se llama la función? Buscar B. Buscar V. ¿Sí? Buscar V. Ese es. Valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? ¿Cuánto vale el producto? código. El código. Muy bien. O sea, cuando yo ingrese el código, tráigame el valor unitario correspondiente a ese código. ¿Sí? Punto y coma, mi tabla. Mi tabla está acá y es esta. ¿Sí o no? Ahí está. Le doy acá, punto y coma. Indicador de columnas. ¿Cuál sería? 3. El 3, ¿cierto? Vean que está en la columna 3. 1, 2, 3. Punto y coma 0. O puedo seleccionar ahí falso de una vez, ¿cierto? Como ustedes quieran. 0 o Disculpe, falso. instructor. Siempre tiene que ser falso.
Sí, porque debe ser coincidencia exacta. Cuando yo estoy buscando algo, debe ser una coincidencia exacta. Le doy 0 y cierro paréntesis y le doy enter. Observen que él se está ejecutando. No es un error, me arroja como una advertencia, como diciéndome, no estoy encontrando ningún valor. Si yo digito acá código 101, lapicero negro, ¿cuánto vale? 2000. Código 103, portaminas, ¿cuánto vale? 1500. ¿Listo? Esta función buscar V me permite traer datos o también lo puedo hacer con personas. Miren, por ejemplo, tengo acá, vea, tengo una base de datos de clientes. Entonces, qué chévere que cuando un cliente llegue, yo le digo, ¿cómo es su número de cédula? 63 589. Y cuando le dé enter, si es un cliente, yo lo tengo registrado, que me arroje el nombre, la dirección y el teléfono. Si no me arroja nada, quiere decir que no lo tengo registrado, entonces yo puedo aprovechar y, bueno, voy a ingresarlo a mi base de datos y vengo acá y lo agrego. ¿Sí o no? Y eso se hace igual, instructor, con el Igual, nombre. con la función buscar V, pero entonces tengo en cuenta el documento, ¿no? Recuerden que con el campo que yo voy a tener en cuenta para traer la función debe estar de primero, siempre. Es el único requisito, ¿no? Ah, ok. Y se puede hacer eso de una hoja con otra. Sí, pero yo lo estoy haciendo de una hoja con otra. Lo que es que yo tengo aquí la factura y necesito traerme los datos de esta otra hoja. ¿Preguntas con esto? ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Bueno, aprovechando que vimos esto, lo vamos a aplicar a la factura. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a crear dos hojas. Una que diga bases de datos productos, puede ser. Y se van a inventar unos productos, unos 15, no sé, pues que ustedes quieran. ¿Sí? Le van a poner un código, una descripción y un valor. Después de que hagan esto, van a aplicar aquí la función, ¿cierto? Para todo, para todo. En este caso, nos hizo falta algo. ¿Puedo arrastrar? Ahí arrastré, ¿sí o no? Vamos a ver, código 102, súper bien. Código 101. Uy, ¿qué pasó acá? Uy, vea, este se agarra. ¿Qué pasaría acá, vea? ¿Qué pasó? No están esos valores, instructor, no están esos códigos, sí. Sí. Tengo los códigos desde el 101 al 118. ¿Qué pasaría? Hay que darle F4. Aquí. Voy a borrar eso. A la Esa es la descripción, función. al código de los productos. Al código. ¿A qué parámetro tengo que darle F4? Debo referenciar. ¿Qué parámetro? Descripción. Descripción. No a los códigos porque uno lo va a buscar es por los códigos. O sea, le doy F4 a esto. A A7. No, a la columna donde están los productos en la siguiente hoja. O sea, acá. Viene siendo como D22. D22 este. Bueno, vamos a mirar. En este caso yo debo referenciar toda mi tabla de productos. Porque ya no debe cambiar. Cuando yo arrastre, recuerden que todo se aumenta. Entonces,
¿qué no podría cambiar? Mi tabla de producto. Mi tabla de producto es la misma para todos, ¿sí o no? ¿Y cuál es mi tabla de productos? Mi tabla de productos es esta. Dice que va desde la celda B4 hasta la celda D22. Recuerden que cuando yo encuentro una celda, dos puntos, otra celda, eso es un rango. O sea, él me está diciendo que hay datos desde la B4 hasta la D22, que está tomando datos desde la B4 a la D22. ¿Cómo referencio? Ah, pues vengo y referencio esto y esto acá. O sea, las dos, esto y esto. Ambos, miren. Referencié esto y referencié esto. ¿Por qué? Porque esto es un rango. Esto es un rango. Debo referenciar el inicio del rango y el fin del rango. Le doy Enter. Si yo arrastro, ya debería tomarme todos los... ¿sí? Y lo mismo acá. ¿Qué referencio? La tabla. ¿Cuál es mi tabla? Desde aquí hasta aquí. Le doy Enter y arrastro. Ahí está, a ver. Y se puede hallar enseguida el valor total, ¿cierto, instructor? Sí, digamos que ya Pero aquí hay que como ya colocar tengo, la cantidad. claro, aquí como ya todo eso tiene fórmulas, simplemente yo ingreso, por ejemplo, compró 4, aquí 5, aquí 6, aquí 10, aquí 15, aquí 12, aquí 13, aquí 12, aquí 6, aquí 5, 8, 9, 11, 12, 15, miren, ¿sí? Ahí está, Ok. ¿cierto? Ahí yo ya empiezo a llenar todo de manera más fácil, ¿estamos? Entonces, ¿cuál es la idea? Van a crearse dos hojas, una que diga base de datos productos y otra base de datos clientes. Van a hacer con los, aquí en la factura, aquí con los productos y aquí arriba con los clientes. Es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿listo? Entonces, en la base de datos de clientes deben crear una columna que diga documentos, otra que diga nombre, dirección y teléfono. Y cuando yo digite aquí una cédula, por ejemplo, si yo digito 1001, la cédula 1001 debería arrojarme el nombre de la persona, la dirección y el teléfono, porque está acá. ¿Listo? Sí, señor. ¿Y cuántos debe tener la lista? Señora, ¿cuántas listas cuántos datos debe de tener esas tablitas? Sí, señor. Yo quería que hagamos lo mínimo de 10. Mínimo de 10. ¿Preguntas? Disculpe, No, instructor, señor. ¿puede mandar todo lo que hay que hacer al grupo? Bueno, voy a enviarles. Bueno, sí, pues yo les redacto un mensajito, listo, no hay ningún problema. Sí, señor, muchísimas gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Señora. Por ahora. Profe, ¿cuándo debemos enviar esta actividad? No, recuerden que todas esas actividades ustedes deben irlas guardando en una carpetica. Ok. Y la otra semana, el día lunes, bueno, ahorita el lunes que veamos, vamos a ver un taller final, ¿cierto? Vamos a ver un taller final y ese taller final hace parte de sus evidencias
Y esas evidencias me las deben entregar hasta el día viernes. Disculpe, instructor, yo todo lo tengo en un solo libro. Sí, ¿Lo puedo tener está bien. así? Claro, mejor todavía, ¿sí? En un solo libro por hojas. Ah, bueno, profe. Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar la sesión hasta acá porque esto de la función buscar OV siempre les va a quitar bastante tiempito, entonces para que aprovechen el tiempo hoy y bueno, mañana podrían darle un rato para poder hacer eso y no estén atrasando. Y entonces nos vemos el día lunes a las 3 de la tarde. ¿Listo? Cualquier duda o inquietud, pues me escriben el día de hoy, sino ya el día lunes. Entonces, que pasen Sí, un feliz señor. fin de semana, un fuerte abrazo, se cuidan mucho. Muchas gracias, profe. Muchas Gracias, gracias, profe. instructor. Feliz fin de semana para todos. Esperamos las